Bueno, ahora yo les voy a contar un poco de lo que serían las celdas de electrólisis microbianas, que es, a mí siempre me gusta decir que es como que la evolución de lo que fueron las microbial fuel cells. Entonces, antes de empezar, igual ya casi todo lo dijeron, pero nuestro grupo está en Durazno, entonces para los que van a venir, un poco de las imágenes. Igual a lo mejor les pasó como a mí, que a mí la primera vez que me dijeron de Durazno yo no tenía ni idea de dónde quedaba. Bueno, está justo en el corazón de Uruguay, como a 3 horas de Montevideo. Entonces, pero es una ciudad muy linda, muy pequeña. De hecho, me llamó la atención porque Valeria decía que los estudiantes de la USP de posgraduación eran 30.000. Bueno, esa es la población de Durazno, de la ciudad. Entonces, ese dato que llama la atención. Entonces, un poco así voy a manejar la presentación, pero para ir directo al punto, esta no la pasé al inglés, perdón. Un poco para saber de dónde surge la idea de empezar como a utilizar celdas de electrólisis, ¿ok? Todo esto parte de empezar a generar diversos procesos que puedan acoplarse, digamos, podríamos llamarlo a un tren de tratamiento, a diferentes etapas de tratamiento de residuos y efluentes. Y entonces a aprovechar algunas de las características que tienen estos efluentes para acoplarlo a estos sistemas bioelectroquímicos. Entonces, un poco aquí y hablando un poco del contexto de nuestra región que genera, que es que somos productores agroindustriales, algunos de los residuos que se producen en la agroindustria tienen una característica de contener altas concentraciones de carbohidratos. Entonces, digamos que ahora que estamos en un momento en el que buscamos incorporar la sostenibilidad y la economía circular a todos los procesos, en vez de utilizar un tratamiento como lineal o únicamente pensando en utilizar energía para degradar los contaminantes, bueno, ahora se busca valorizar los residuos. Y entonces, dentro de este contexto, este tipo de residuos se pueden someter a una primera etapa o incluso de manera natural cuando se están almacenando, tienen un proceso o se presenta un proceso que se llama fermentación. Entonces, ese proceso de fermentación lo que hace es que algunos microorganismos que ya están presentes de manera natural en este residuo, en este fluente, transforman esta materia orgánica, carbohidratos, en ácidos orgánicos generalmente. Ácidos orgánicos de cadena corta, ácidos carboxílicos de cadena corta o ácidos grasos de ácidos grasos volátiles. Así es. Se les conoce de muchas maneras, pero al final siempre es una mezcla de acetato, butirato y propionato. Si nosotros controlamos esas condiciones operacionales, podemos direccionar el proceso un poco más hacia fermentación oscura, que es la fermentación oscura lo que busca es como producir hidrógeno. Pero digamos que al inicio, cuando se empezó a estudiar esto, digamos, viéndolo desde el punto ambiental, parte de la problemática seguía manteniéndose en la fase líquida, que son estos ácidos grasos de cadena corta. Entonces, curiosamente, hay muchas alternativas para esos ácidos, pero interesante para nosotros, ese tipo de sustratos es les gusta mucho a los microorganismos exoelectrogénicos. Entonces, ahí surge la idea de utilizar estos sustratos en celdas de combustible microbiano o en celdas de electrólisis microbiana, ya sea para producir electricidad o producir hidrógeno. Igual ahora con lo que nos habló Valeria, incluso se pueden producir más cosas. Entonces, como les decía, la idea es como que utilizar una primera etapa en la que entren estos residuos, estos efluentes, con alta concentración de carbohidratos y generar, bueno, podría ser una idea, generar hidrógeno, biohidrógeno y esta fase soluble. Y especialmente el acetato es el que más fácilmente consumen
las bacterias exoelectrogénicas. Entonces, el sistema tiene, como creo que ustedes ya se han dado cuenta, que tiene demasiadas variables. Entonces, creo que muchas de las respuestas a las preguntas que ustedes van a hacer en algún momento va a ser depende. Depende mucho de la configuración, depende mucho del sustrato, depende de los materiales, depende. Eso que puede ser como tan complicado porque, digamos, nos da mucha variabilidad, también es algo positivo porque nos presenta un alto potencial. Cada sistema seguramente se va a comportar diferente dependiendo del contexto del lugar donde nosotros nos encontramos. Y entonces esta figura es un poco lo que intenta reflejar eso, que cuando hablamos de la biopelícula va a depender del tipo de material que estemos utilizando, estructura, diseño, biocompatibilidad, lo que nosotros usemos como sustrato, lo que usemos como inóculo. Bueno, aquí vamos a agregar la parte de la membrana, los iones que estén tanto en el anolito como en el catolito, el material que usemos como cátodo. Y bueno, un poco para empezar, o sea, si ustedes se dan cuenta, la configuración o la estructura del sistema es igual al de la celda de combustible. ¿Qué va a diferenciar a la celda de combustible de la celda de electrólisis microbiana? Bueno, el hecho de que ahora el compartimiento donde está el cátodo lo pongamos completamente en condiciones anaerobias. Es decir, a diferencia de la celda de combustible, ya no voy a necesitar oxígeno para cerrar la reacción, sino lo que yo quiero es que no entre oxígeno, que no haya oxígeno. Entonces, pero a diferencia de la celda de combustible donde la reacción es espontánea, aquí yo necesito un, agregar un potencial para que las reacciones se dé, porque no es termodinámicamente favorable. Entonces, aquí puede haber una fuente de poder o puede haber un potenciostato si lo que quiero es controlar el potencial de los electrodos y poniendo esto en condiciones anaerobias y suplementando un voltaje adicional, lo que va a pasar aquí es que se va a empezar a generar hidrógeno. ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo sucede esto? Es muy similar, digamos, la primera parte es similar a la celda de combustible. Nosotros lo que tenemos es una biopelícula, que lo que vamos a buscar es que esta biopelícula sea de tipo exoelectroactiva, es decir, que predominen microorganismos exoelectrogénicos que sean capaces de oxidar la materia orgánica, pero en ese proceso de oxidar la materia orgánica, bueno, también liberen electrones y que esos electrones los podamos cosechar en el ánodo, en nuestro material de ánodo, pasen hacia el cátodo. Aquí también se van a estar generando protones como subproducto. Entonces, lo ideal sería que estos protones pasen al cátodo, se combinen con los electrones que estamos transfiriendo, más los electrones producto de este voltaje adicional, y bueno, se dé la producción de hidrógeno. Sin embargo, los que estén trabajando en este tema, seguramente esta es una de las ecuaciones que más ven. Sin embargo, también se puede dar esta otra, que aquí es la hidrólisis del agua. Entonces, más adelante les voy a explicar porque en realidad la primera es como la que idealmente sería la que nosotros queremos. Pero bueno, si se dan cuenta, a diferencia de la primera reacción, la segunda también genera como subproducto iones hidroxilo, iones OH, que lo que hacen es alcalinizar este compartimiento y aumentar el pH. Por el contrario, igual si ya están trabajando en un tema similar o a lo mejor ya lo han observado, en el ánodo, si estos protones se empiezan a acumular en la cámara anódica, lo que observarían o lo que se observaría es una bajada del pH, una acidificación. Ok, entonces, también, a diferencia de la celda de combustible, aquí lo que vamos a buscar, digamos, en el ánodo es utilizar materiales que sean carbonosos, que tengan alta área superficial, para que se peguen los microorganismos y, bueno, tengamos mayor área superficial electroactiva. Pero
En el cátodo, ahí sí lo que vamos a buscar son materiales que favorezcan la reacción de producción de hidrógeno. ¿Ok? Entonces ahí empieza a ser diferencial. A pesar de que para este tipo de sistemas el producto de interés es el hidrógeno, digamos que una parte importa o la parte medular va a seguir siendo la colonización del ánodo. Entonces, eso no lo tenemos que dejar de lado. ¿Ok? Entonces va a ser lo mismo que ya han visto en otras charlas, que nosotros podemos tener diferentes mecanismos de transferencia de electrones y al final lo que nos importa es de que los microorganismos que se encuentran aquí, ya sea que sea con citrocromo, con nanowires, principalmente estos dos, sean capaces de transferir los electrones que están generando hacia el ánodo. ¿Ok? Entonces, esto es para que si en algún momento es como que mi sistema no funciona, una de las razones por las que tal vez no funciona es porque no tenemos la biopelícula electroactiva. Entonces, por eso no tenemos que dejar de lado que esta es una parte importante del sistema. Entonces, para ver un poco también aquí la comparación entre las microbial fuel cells y las microbial electrolysis cells, es un poco ver las reacciones que suceden en ambos compartimentos. Si se dan cuenta, en la celda de combustible y en la celda de electrólisis, la reacción del ánodo es la misma. Es decir, se está oxidando la materia orgánica y los microorganismos están generando como subproductos electrones y protones. Y es el mismo potencial. Sin embargo, en el cátodo, para la celda de combustible, nosotros agregamos oxígeno y esa reacción de reducción genera un potencial que nos va a hacer generar una corriente eléctrica. Sin embargo, en el cátodo para la producción de hidrógeno, el potencial se requiere agregar energía. Entonces aquí lo que necesitamos es agregar un potencial adicional para generar este hidrógeno. ¿Ok? Entonces, las celdas de electrólisis microbianas son, digamos, como el primo de los electrolizadores, donde si se dan cuenta, la reacción para producir hidrógeno de manera biótica requiere un potencial. Entonces, cuando este tema surge, la principal ventaja que se le veía, y que bueno, todavía se le ve un poco, pero ya cada vez está un poco más alejado, es de que la producción, se podía dar esa producción de hidrógeno, pero con un voltaje mucho menor. Entonces, digamos, es como que era como el boom de por qué utilizar celdas de electrólisis microbianas para ahorrar energía. Sin embargo, ahora, cuando si algún día les toca hacer una justificación, tenemos que tener muy claro que estos sistemas no compiten con los electrolizadores. En todo caso, si lo quisiéramos como ver, pueden ser como un apoyo o como una alternativa, pero al tratamiento de efluentes. Recuerden, en este tipo en los sistemas en los que estamos utilizando residuos, siempre tenemos que tener que el foco principal es el tratamiento del efluente, pero buscando valorizarlo. Entonces, esto para que nunca entremos en esa discusión de no, porque es mejor que el electrolizador. En realidad, es una discusión que no tendríamos que tener. Y respecto a los microorganismos son los mismos que nosotros podemos observar en las celdas de combustible y en todos aquellos sistemas donde las bacterias sean exoelectrogénicas. ¿Ok? Hay una gran diversidad de estos microorganismos. Entonces, algunas veces sucede también que cuando empiezan a trabajar con estos sistemas no ven Geobacter ni ven Shigella y es ahí como que, qué triste, no tengo microorganismos exoelectrogénicos, pero revisen porque en realidad hay muchos más. Entonces, aquí nada más rápidamente, igual intento adelantarme a alguna de las posibles preguntas que luego surgen, que es utilizar cepas puras o consorcios. Bueno, ahí depende un poco cuál es el objetivo de estudio. Entonces, por ejemplo, para nuestro grupo de investigación, que en realidad estamos más enfocados en la valorización,
El utilizar cepas puras no tiene mucho sentido porque al final, como los mismos residuos, los mismos efluentes ya tienen una carga de microorganismos nativos, estos microorganismos terminan desplazando a la cepa pura. Incluso hay estudios de bioaumentación en los que se busca como que mejorar los sistemas a partir de organismos que son microorganismos que son más eficientes para, en este caso, para degradar la materia orgánica y generar los electrones. Bueno, al final de cuentas, esos microorganismos algunas veces terminan desapareciendo en el tiempo de operación porque, bueno, la comunidad nativa está más acostumbrada al sustrato y, bueno, los termina desplazando. Entonces, ¿cómo se ven luego estas celdas cuando están colonizadas? Bueno, se ven así, empiezan, si ustedes las tienen a la luz, generalmente siempre se empiezan a poner rojitas. Estas, por ejemplo, estas celdas llegaron a tener más, creo que como 90, 100 días de operación. Entonces, ¿cómo se ven estos electrodos ya después de colonizados? Bueno, se ven así, pareciera que no tienen nada, bueno, igual hay unas manchitas rojas, pero si las observamos al microscopio de, este, de barrido, podemos obtener imágenes como estas, que son, este material es fieltro de grafito y, bueno, haciendo el zoom adecuado, podemos ver cómo estos microorganismos se sujetan, se fijan, crecen en la superficie del electrodo. Ahora, algo muy interesante que no estoy seguro si fue Ignacio que se los contaba, fue de que a veces podemos tener un electrodo con una alta área superficial, pero eso no significa que todo el electrodo se va a colonizar. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando se hizo el barrido de la parte interna del electrodo, bueno, si ustedes pueden ver, no está colonizada, como si lo estaba la parte superficial del electrodo. Entonces, eso también es algo que se tiene que tener en cuenta cuando trabajamos. Ahora, otra cosa que también charlábamos ayer era de cómo el hecho de fijar el potencial del electrodo, es decir, utilizando un potenciostato, podía influir o podía ser utilizado como un factor de presión de selección de los microorganismos. Entonces, para este ejemplo que está aquí, se fijó el potencial del ánodo como para generar esa presión de selección y que se formara una biopelícula exoelectrogénica. Podemos ver cómo funciona y esto que podemos ver en azul es Geobacter, ¿ok? Y un poco lo que, como pasaba en el paper que revisábamos, en el inóculo no se observaba Geobacter, entonces, pero eso no significaba que no estuviera. Entonces, dentro de las configuraciones que hay para este tipo de reactores, bueno, hay estos tipo H, estos cubitos, pero que tienen la membrana y una sola membrana, en fin, tipo desalinizadores, pero que también el objetivo es producir hidrógeno. Esta es otra de las cosas como súper interesantes que yo creo que podemos aprovechar dentro de todos los reactores bioelectroquímicos, que la arquitectura yo creo que es algo que todavía con lo que podemos jugar y no sé, tal vez en algún momento a alguien se le ocurra un diseño como muy innovador que puede ser más eficiente para este tipo de tecnologías. Entonces, nosotros por el tipo de estudios que utilizamos, o más bien que hacemos, utilizamos este tipo de reactores que son de dos cámaras, que lo que buscamos es que los electrodos estén lo más pegaditos posibles para favorecer para reducir el espacio de transferencia, electrodo de referencia, porque utilizamos un potenciostato y bueno, los reactores suelen ser de esta forma. Em, Aquí me voy a detener un poco con el tipo de reactores porque yo les estoy hablando un poco de la operación utilizando un potenciostato. Sin embargo, eso no significa que no se pueda operar de otra forma. Digamos que la otra alternativa para operar estos sistemas, y que generalmente eso está reportado en la literatura, es que los sistemas o los reactores, para que se forme la biopelícula, si se dan cuenta, como es la misma biopelícula de la celda de combustible, lo que se hace es primero operar el reactor en forma de celda de combustible.
Una vez que se observa la formación de la biopelícula exoelectrogénica, bueno, se cambia la condición operacional del cátodo, se cierra, se deja de airear, se deja de poner oxígeno y se le impone el voltaje adicional utilizando una fuente de poder. Entonces, así se empieza a generar el hidrógeno. Pero ahí también, como les mencionó ayer Adalgisa, cuando nosotros hablamos de escalamiento, siempre va a ser utilizando esta fuente de poder. O sea, el potenciostato en realidad lo que nos ayuda es como a tratar de caracterizar en un primer momento y saber entender el sistema, que es un poco lo que sigue pasando en los sistemas bioelectroquímicos, que no los hemos terminado de comprender. Entonces, primero hay que comprenderlo como para después empezar a escalarlo. Entonces, bueno, ahí nosotros hemos jugado como con las configuraciones. Otra forma en la que se puede trabajar la MEC es en sistemas de una cámara. Entonces, ahí ya, si se dan cuenta, tenemos dos configuraciones, dos cámaras y una cámara. Entonces, ahí la pregunta podría ser, ¿por qué utilizar una cámara y no utilizar dos cámaras? Bueno, utilizando una cámara, lo primero que viene a nuestra mente es no utilizar la membrana. Entonces, ahí, por qué se empiezan a trabajar estos sistemas sin membrana? Bueno, lo que sucede es que la membrana agrega una resistencia adicional a todo el sistema. Es decir, que la membrana hace que nosotros necesitemos agregar una mayor cantidad de energía para que la reacción de producción de hidrógeno se dé. Y adicionalmente a esto, a esta resistencia que genera la membrana, también estamos generando otra resistencia interna producto de la diferencia de pH. Entonces, el ánodo se acidifica, el cátodo se alcaliniza y entonces ese gradiente de pH me genera una resistencia adicional. Entonces, ahí surge la idea y dicen, bueno, quitemos la membrana, vamos a sacrificar la calidad del hidrógeno porque, a diferencia de los sistemas con membrana, digamos, en estos sistemas con membrana, el hidrógeno que se produce aquí es prácticamente puro, es hidrógeno. Es más similar a un electrolizador porque el cátodo es abiótico, entonces solo hay hidrógeno, generalmente. Y entonces aquí sacrifico esa pureza de hidrógeno, pero el sistema se vuelve más sencillo y más fácil de operar. Pero digamos que a largo plazo, al principio opera bien, opera, no sé, como con un 80%, 90% de hidrógeno, pero después de cierto tiempo de operación empieza a pasar algo muy interesante, que tal vez en algún tiempo no fue tan interesante, sino fue como un problema, y es que se empieza a producir metano. Claro, porque las condiciones operacionales que utilizamos en los sistemas bioelectroquímicos son similares a la de los digestores anaerobios. pH 7, sustrato rico en ácidos grasos volátiles, acetato, butirato, propionato. Entonces, después de cierto tiempo, bueno, y aparte el hidrógeno que se está generando, bueno, después de cierto tiempo, estas condiciones empiezan a ser muy agradables para las arqueas metanogénicas y bueno, el sistema de repente, en serio que pasa así, de repente, ¡pum!, se vuelve hacia producción de metano. Y claro, cuando ustedes observan en la literatura van a ver que hay un periodo, no sé si todavía, eso no lo he revisado tanto, pero hay un periodo en el que se empiezan a buscar estrategias para eliminar esas arqueas metanogénicas, utilizando inhibidores químicos, utilizando estrategias físicas, por ejemplo, exponiendo el cátodo al aire, y era muy, muy difícil eliminarla. Entonces, igual esto lo vamos a charlar el viernes, pero al final empieza surgiendo una nueva área, que es la producción de metano o la electrometanogénesis en sistemas bioelectroquímicos. Entonces, ahí se observa que esta configuración de MEC para producción de hidrógeno, bueno, al final resulta mejor para producción de metano. Y bueno, aquí no me voy a detener tanto, al igual que ya les comentaban de mañana, los materiales son, digamos, como
uno de los factores primordiales para cómo funciona el sistema. Entonces, es como súper interesante porque, les digo, al mismo tiempo, el utilizar un material diferente les podría dar un comportamiento diferente del sistema, una corriente diferente, una producción de metano diferente, una comunidad microbiana diferente. Entonces, todo eso como que agrega valor a lo que nosotros podríamos estar realizando en el laboratorio. ¿Por qué? Porque algunas veces ahí sucede de que, esto ya lo probó alguien más, ¿no? Sí, pero lo probó con el material que tenía en su contexto local, no, digamos, con el inóculo, a pesar de que el inóculo puede ser el mismo, la composición seguramente no es la misma. Entonces, a pesar de que repliquemos algunas veces lo mismo que otros grupos de investigación han realizado, muy seguramente los resultados que vamos a obtener son totalmente diferentes. Entonces, en el cátodo, para estos sistemas, ahí sí hay como, creo que en general para casi todos los sistemas bioelectroquímicos, los materiales son el cuello de botella. Entonces, ¿y por qué son el cuello de botella? Porque en realidad el mejor material o con las mejores propiedades electrocatalíticas es el platino. Pero estamos de acuerdo que el platino es carísimo. Si ustedes también hacen la revisión bibliográfica, seguramente una de las primeras cosas que van a encontrar es que es cero amigable ambientalmente hablando por todo el proceso que conlleva su extracción. Entonces no es posible, digamos, plantear un sistema de este tipo a escala real utilizando este material. Entonces, por eso uno de los, digamos, es cuello de botella, pero a la vez como que una de las líneas de investigación más fuerte en esta temática es el probar materiales. Entonces, materiales que generen bajos sobrepotenciales, que favorezcan la reacción de producción de hidrógeno. Y por ahí empiezan también a surgir otras líneas que es tal vez no utilizar únicamente, digamos, opciones abióticas, sino tal vez empezar a probar biocátodos que puedan hacer que utilizando materiales como más baratos o incluso los mismos que se ocupan en el ánodo, bueno, para generar estas nuevas configuraciones de sistemas. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede en el cátodo para que se produzca ese hidrógeno? Entonces, en realidad, si ustedes recuerdan, cuando estábamos viendo el esquema de producción de hidrógeno en el cátodo, vimos que había dos opciones de producción, ¿no? Y que yo les decía que esta era la opción que generalmente era como la que al principio era como la que se pensaba que era la que predominaba. Pero digamos que este intermediario de hidrógeno, que es el que interactúa con la superficie del cátodo, tiene dos alternativas, una que es el paso Heyrovsky y el otro que es el Tafel. Generalmente la que se suele dar, o al menos en los sistemas que se reportan, es principalmente esta. Entonces, esta lo que genera es ese subproducto de hidroxilo y lo que siempre va a estar generando es esta alcalinización del cátodo y por tanto em, generando un mayor gradiente entre el ánodo y el cátodo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, bueno, esta es la reacción que suele predominar en el cátodo. Y si tenemos sistemas o configuraciones de dos cámaras, bueno, antes de eso, como les mencionaba, ¿no? El platino es el material que ideal, electrocatalíticamente hablando, para producir hidrógeno, pero es muy caro. Entonces, tampoco es que nosotros andemos como a oscuras, como sin saber cuál es el material que podemos probar, sino eso ya, termodinámicamente se sabe cuáles podrían ser los mejores materiales o los materiales que, que, que favorecerían a esta producción de hidrógeno. Entonces, los que se dedican a la parte de materiales, lo que intentan es como modificar materiales de bajo costo a partir de recubrirlos con algunas de estas otras alternativas, como para que generar nuevos materiales que sean novedosos
que sirvan para la producción de hidrógeno y que no sean, bueno, eso ya lo había dicho, que no sean tan caros, ¿ok? Entonces, dentro del grupo lo que estamos buscando es como nosotros, nuestro fuerte no es o más bien nosotros no trabajamos en la síntesis de materiales, nosotros un poco en lo que estamos enfocados es que los materiales que se pueden comprar fácilmente y al comprarlos fácilmente, eso ya implica que son fáciles, de fácil acceso y si a eso le sumamos que son de bajo costo, bueno, ahí lo que buscamos es como que tratar de suplementar o de complementar esta parte de no una alta producción, pero sí con un práctico recambio de material. Entonces, y un poco para entender este diagrama, igual los que son electroquímicos lo van a entender mejor. Yo no lo entiendo completamente, pero voy a intentar explicar lo que entiendo. Es de que cuando nosotros, o sea, el ideal sería el platino. Si nosotros vemos los materiales que están del lado izquierdo, son esos materiales en los que se puede dar esta parte de la interacción del metal con el protón. Pero de este lado, ahí sí no se da ni siquiera esa parte. Únicamente lo que sí sucede aquí es que entre más hacia la izquierda esté, el hidrógeno no se va a liberar de manera fácil. Entonces, por eso los materiales con los que solemos buscar trabajar son los que se encuentran en la parte superior de este diagrama que luego le conocen como diagrama de volcán. Entonces, lo otro, lo que les estaba comentando antes de eso era de que si nos damos cuenta en el cátodo se empiezan a generar estos iones hidroxilo, pero bueno, ahí también podríamos pensar y decir, bueno, si yo utilizo una membrana de intercambio catiónico o de intercambio, bueno, de intercambio catiónico, lo que yo esperaría es que todos estos cationes sean fácilmente transportables. Pero en estos sistemas no se ha visto que sucede, que esto se dé como de esa manera, como que la electroquímica pura y dura nos diría que se tienen que comportar los sistemas. Digamos, el hecho de que sea un sistema biológico le añade como este otro ruido adicional y hace que el hecho de seleccionar la membrana ideal también sea como todo un cuello de botella. Entonces, irónicamente, lo que uno pensaría que es el material que menos sería factible para la producción de hidrógeno, que es la membrana de intercambio aniónico, bueno, si ustedes también revisan la bibliografía, se van a dar cuenta que la membrana que más favorece o que se han encontrado mejores producciones de hidrógeno resulta ser la membrana aniónica. Entonces, pero el problema de la membrana es precisamente que al tener los compartimientos separados y el hecho de que tanto los protones como los hidroxilos no sean fácilmente transportables para este tipo de sistemas, empieza a haber estos gradientes de pH. Entonces, una acumulación de OH por un lado y una acumulación de protones por el otro. Entonces, es como todo, digamos que a largo plazo empieza a ser como toda una problemática porque precisamente también esta acumulación de iones hidroxilo en el cátodo empieza a hacer que después de cierto tiempo de operación el cátodo empiece a tener como otras reacciones, se nos empiecen a precipitar cosas dependiendo del catolito también que nosotros estemos utilizando. Entonces, si se dan cuenta, es como una interacción súper interesante porque no es nada más que, ocupo yo fijo qué catolito utilizo y ya de ahí pruebo como todos los cátodos que yo quiera, sino que también hay una interacción especial o una interacción, más bien una interacción entre el cátodo y el catolito. Entonces, muchas veces la eficiencia del cátodo también no, más bien no muchas veces, la eficiencia del cátodo va a depender del catolito que nosotros estemos utilizando. Entonces, otra cosa que también seguramente es un tema súper interesante de evaluar, porque no se evalúa tanto, es la operación a largo plazo con los materiales. Porque claro, uno puede encontrar que X material es súper bueno, uno revisa el artículo y bueno, se da cuenta que en el artículo lo probaron que 5 días, pero después de cierto tiempo, no sé, por ejemplo, les puedo decir que, por ejemplo, utilizando la espuma de níquel, después de utilizarlo, no sé, más de 3 meses,
la eficiencia o la producción de hidrógeno empieza a disminuir porque se empiezan a formar otros cloruros, este, en este caso para nosotros, cloruros de níquel que empiezan a generar un efecto que se llama pasivación del electrodo porque empieza a cambiar, a reducir esas propiedades catalíticas del cátodo. Pero entonces, pasando un poco más ahora a la parte de la operación y comparando, por ejemplo, cómo es aquí en este gráfico podemos ver el efecto de membrana y de sustratos, o sea, un sustrato simple y un sustrato complejo, y tres diferentes tipos de membrana, y ver cómo cada uno de estos factores le agrega como, no sé si llamarlo ruido, pero prefiero una característica diferente a cada uno de los reactores. Entonces, algo que vamos a ver cuando estemos trabajando en lote van a ser estas densidades de corriente como bien características que están directamente relacionadas o son proporcionales tanto a la degradación de sustrato como a la producción de hidrógeno. Entonces, mm, aquí en el anolito yo pongo un poco más o les pongo esta parte de efluentes agroindustriales porque es como que lo que nosotros solemos utilizar más porque es como utilizar sustratos que son más asimilables por bacterias exoelectrogénicas va a favorecer la formación de estas biopelículas electroactivas. Entonces, eso es lo que nosotros como preferimos. Después el otro factor que un poco ya les estuve hablando es el catolito, que dado que como sabemos que se van a generar muchos hidroxilos, lo que buscamos es que tenga una buena capacidad buffer, una buena capacidad de alcalinización. Pero nuevamente ahí también empezamos a agregarle un costo porque pues, digamos, es también los primeros sistemas o las primeras celdas de electrólisis microbianas utilizaban, no, se sigue utilizando estas soluciones buffer de fosfatos, pero también pensemos que estas soluciones buffer de fosfato, o sea, los fosfatos son caros, contienen un elemento que se sabe que se va a agotar en algún momento, que es el fósforo, entonces tampoco es como que para un escalado. Entonces, por eso también este es otro de los puntos en los que les digo que es como muy interesante, porque el hecho de que el rendimiento del reactor dependa de esta relación cátodo-catolito hace que nosotros tengamos ahí también un nicho de investigación. Y bueno, el costo, ¿no? de los catolitos. Ahora, aquí en la parte de los catolitos, ahí un poco retomando una pregunta que se hizo en otro espacio, es el de utilizar como efluentes también en el catolito. Entonces, aquí habría que evaluarlo también, porque en realidad recordemos que una de las ventajas de la celda de dos cámaras es precisamente la calidad del hidrógeno, que sale prácticamente puro. Entonces, si nosotros utilizamos algún efluente, por ejemplo, nosotros ahí vamos a estarle agregando un factor microorganismos. Y aunque nosotros estemos utilizando un electrodo que sea de tipo abiótico, a largo plazo, créanme que ese electrodo se va a terminar colonizando. O sea, para los microorganismos no hay como imposible, entonces algo se termina formando y termina cambiando tanto la estructura del cátodo como también la calidad del sí, del gas que se está generando. Pasa a ser como ya una mezcla de CO2 e hidrógeno. Entonces, ahí como que los catolitos que luego suelen utilizarse son como estos que tienen un alto poder buffer, o sea que lo que buscan es amortiguar esa concentración de hidroxilos que se empiezan a generar. Y bueno, también hay algunas otras opciones que son más como que no se busca tanto por su capacidad buffer, sino más bien por la conductividad, que tener una buena conductividad dentro del catolito también eso favorece la producción de hidrógeno. Entonces, al final lo que les mencionaba, ¿no? Estas curvas de densidad de corriente para estos sistemas está directamente relacionado con la producción de hidrógeno.
Entonces, obviamente, entre una mayor densidad de corriente, eso tendría que ser equivalente a una mayor producción de hidrógeno. Algo muy interesante es de que si ustedes, y esto es como con el paper que se supone que tiene la mayor producción de hidrógeno, que si no mal recuerdo son como 50 litros de hidrógeno por litro de reactor por día. Pero si nosotros leemos ese paper, nos damos cuenta que ellos hacen este cálculo proporcional a la densidad de corriente. Nunca miden la producción de hidrógeno. Entonces, esto también es como para tener cuidado de que no precisamente el observar esa densidad de corriente va a ser traducible a que ese hidrógeno es el que se está produciendo. Entonces, dentro del proceso en el que se cosechan los electrones y en lo que se transporta el electrón al cátodo, puede haber por ahí una pérdida que va a hacer que esa producción de hidrógeno no sea la teórica, por decirlo así, relacionándolo con la densidad de corriente. Entonces, al igual que en las celdas de combustible, una de las técnicas que se hace para ver que la biopelícula ya se formó es la de voltamperometría cíclica, voltametría cíclica, perdón. Entonces, la voltametría cíclica del electrodo, pongámosle así, nuevo, en el tiempo cero, cuando no tiene ninguna biopelícula electroactiva, o no se ha formado el biofilm, y posteriormente cuando nosotros ya tenemos un biofilm formado. Entonces, eso. Y bueno, la otra que es la técnica de cronoamperometría, que en realidad no es más que el seguimiento de la densidad de corriente respecto al tiempo, fijando el potencial de un electrodo de trabajo. Entonces, generalmente si ustedes ven trabajos en los que se utiliza potenciostato para operar este tipo de reactores, van a ver que generalmente el potencial que se suele fijar es el potencial del ánodo. Entonces, como también comentábamos ayer, ese potencial se fija alrededor de un potencial que ya se sabe conocido, que puede servir como presión de selección para estos microorganismos exoelectrogénicos. Entonces, un poco acá para que vean qué es lo que sucede respecto a las celdas de electrólisis microbianas. Entonces, tenemos la densidad de corriente, que nosotros generalmente, como en todos los sistemas, lo ajustamos al área del electrodo, del ánodo. Y lo otro que nosotros agregamos acá a las celdas de electrólisis microbianas es la producción de hidrógeno. Entonces, trabajando en lote, en batch, lo que nosotros podemos hacer para calcular la velocidad de producción es ajustar al modelo de Gompers. Es como si nosotros evaluáramos la producción de biogás en, en- en reactores en lote. Es el mismo comportamiento. Entonces, nosotros podemos determinar esta R max a partir de ese modelo de Gompers y bueno, luego ajustarlo con el volumen del reactor o la superficie del electrodo. Entonces, algunos de los parámetros que se han mencionado, que por ahí Eduardo lo mencionó de mañana, que es la eficiencia coulombica. Bueno, aquí yo intenté poner yo un esquema como para que se entienda mejor y saber qué es la eficiencia coulombica para los que apenas están empezando. Bueno, nosotros podemos decir que el sustrato, lo que nosotros estamos usando como sustratos, tiene cierta cantidad de electrones almacenada. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando determinamos la eficiencia coulombica es saber cuánto del sustrato que se consumió realmente se transformó a electrones. Entonces, esos electrones fueron cosechados en el ánodo. Entonces, y son los que dan respuesta o los que podemos ver a partir de la densidad de corriente. Entonces, entre más alta sea la eficiencia coulombica o más cercana esté al 100%, va a significar que todo mi sustrato se transformó a electrones. Es O sea, ¿es posible obtener el 100%? Sí, si nuestra biopelícula es únicamente exoelectrogénica. Es decir, si todos los microorganismos que están degradando el sustrato son exoelectrogénicos, la eficiencia coulombica
va a ser del 100%. Pero obviamente, como nuestra biopelícula siempre va a estar compuesta por otros microorganismos que tal vez no son exoelectrogénicos, pero están por ahí interactuando con los microorganismos exoelectrogénicos, seguramente la eficiencia colómbica va a ser menor. Y eso es lo que seguramente también han observado en muchos de los trabajos, ¿no? Que te reporta 5% de eficiencia colómbica, 20%, 30%, etcétera. Ahora, algo muy interesante que es como dato adicional respecto a la eficiencia coulombica, que por ejemplo se observaba o se observa cuando trabajamos en forma de MEC en reactores sin membrana, es que la eficiencia coulombica es mayor al 100%. Entonces, y ahí, wow, se está degradando todo el sustrato. No está pasando eso necesariamente, sino lo que sucede es que también muchos microorganismos exoelectrogénicos son capaces de oxidar el hidrógeno. Entonces, lo que sucede ahí en los sistemas sin membrana es que el hidrógeno que se está produciendo en el cátodo puede nuevamente llegar hacia los microorganismos exoelectrogénicos que son capaces de oxidar el hidrógeno y vuelve a haber ahí una recirculación de electrones. Entonces, esa recirculación puede generar sobreestimaciones en la eficiencia coulombica. Por eso yo no sé si la eficiencia económica es como el mejor parámetro para evaluar o conviene realmente evaluarlo en sistemas sin membrana, precisamente por este detalle de que tenemos esa recirculación de electrones. Y entonces, el otro parámetro que también, o los otros dos parámetros que son importantes en estos sistemas productores de hidrógeno, sistemas bioelectroquímicos productores de hidrógeno, es la recuperación de hidrógeno en el cátodo. Entonces, es muy similar a la eficiencia coulombica. Aquí lo que nosotros queremos saber es cuántos de los electrones que llegan al cátodo realmente se transforman a hidrógeno. Entonces, entre mayor sea esta recuperación catódica, eso va a significar que el material que estamos utilizando es mejor para la producción de hidrógeno. O sea, tiene una buena capacidad de electrocatalítica, tiene buenas propiedades electrocatalíticas. No necesariamente significa que sea eficiente, porque tal vez esa producción de hidrógeno se está llevando a costa de que nosotros consumamos más energía. Entonces, esto se hace a partir de lo que nosotros producimos de hidrógeno y lo que nosotros tenemos de como electrones. Entonces, como moles de electrones y moles de hidrógeno. Y luego, si queremos nosotros como determinar la recuperación global de hidrógeno, bueno, lo único que hacemos es relacionar esa recuperación de hidrógeno en el cátodo con la eficiencia coulombica y obtenemos ese valor. Entonces, el otro que es importante y que no lo puse y que justamente ahora se los mencioné y por eso me acordé, es la eficiencia energética, ¿ok? Porque aquí no únicamente nosotros nos tenemos que fijar en que el sistema produzca mucho hidrógeno, sino también tengo que saber cuánta energía estoy yo consumiendo para producir ese hidrógeno. Entonces, si mi recuperación de hidrógeno es del 100%, eso significa que lo que hay contenido energéticamente en el hidrógeno es equivalente a lo que yo suministré de potencial para generar ese hidrógeno. Es decir, que yo en ese valor buscaría valores mayores al 100% para decir, bueno, lo que estoy agregando se está compensando con lo que yo estoy produciendo. Entonces, eso es muy importante para que ustedes también cuando lean un artículo y digan, ah, este está produciendo mucho hidrógeno, también vean cuánta es la eficiencia energética que requiere para generar ese hidrógeno. Entonces, puede que esté generando mucho hidrógeno, pero no necesariamente lo está generando de manera eficiente. Entonces, eso son otros cálculos. Y después de eso podemos hacer todavía más cálculos para determinar cuáles son esos sobrepotenciales que se están generando, si es un sobrepotencial en el cátodo, si es un sobrepotencial por el gradiente de pH, si es un gradiente de conductividad. Entonces, se pueden hacer más cosas, pero digamos que esto es como el pantallazo de las celdas de electrólisis.